Esta semana tenemos la Perashat Balak. Se llama Balak. Ahora es poco lo que se habla de Balak. En cambio, se habla mucho de Bilam. Y de eso vamos a hablar, de Bilam. Bilam era un tipo de profeta. Hay distintas versiones. ¿Cuánta capacidad de profecía tenía Bilam? Hay algunos que dicen que Bilam solamente tenía un nivel muy bajo de Neviut. Si uno dice que tenía un nivel bajo de Neviut, hay un problema grande. Hay un problema que dice que no hubo, que dice que él fue como, que por qué los Goim tenían para que no dijeran que los Yudim tuvieron más protección, digamos, como se dice, más apoyo de Hashem que los Goim, y que tuvieron a Moshe. Entonces habría un problema grande ahí. ¿Por qué? Porque Moshe era muy grande, y si tú le dabas a alguien que tenía muy poquita capacidad de Neviut, de ser profeta, entonces ¿qué solución, qué hiciste con tu cuidado de no pensar que Hashem apoyaba más a los Yehudim que a los Goim? Por lo cual tenemos que pensar que a lo mejor sí tenía más. ¿Qué conocemos? Conocemos algo asombroso, algo muy asombroso. En la Mishnayot está escrito que estas son las cosas que son de los estudiantes de Abraham, y estos son de los estudiantes de Bilam. Eso quiere decir que Bilam era comparable con Abraham y no con Moshe. Y esa debe ser la clave aquí para entender lo que preguntamos antes. Porque los Nevi'im, ellos necesitan estar en un nivel suficientemente alto para que su generación los comprenda. Pero si está demasiado alta, entonces ellos no tienen nada que hacer ahí en esa generación, porque lo que ellos dicen podría llegar a decir la gente, bueno, eso es filosofía o algo por el estilo, porque no tienen las herramientas. Abraham vino, ¿con quién él se relacionó que sabía tanta Torah? Con nadie. El que más Torah Hashem podía haber sabido era Noah, y Noah ni siquiera llegó al puesto de lo más que llegó fue a Sadik y no a Hasid. Abraham vino, llegó a Hasid, que es un nivel muy alto, muy alto. En cambio, podemos decir que Bilam también llegó a un nivel tan alto, pero por el lado no de la Jochma, sino que por el lado de la Binah. Y en ese caso, o podría llegar en el lado de la Jochma, por el lado del mal, por la Sefirot del mal. También podemos decirlo, pero de todas maneras, Abraham vino, el público que tenía era un público de nivel muy bajo. Recuerden que lo que hacía Moshe Rabbeinu era tomar a la gente y invitarlas a comer, y cuando le invitaba a comer, Abraham vino le enseñaba a decir bendiciones y agradecerle a Hashem. Hay que tener una cosa presente: si invitar a alguien a comer es simplemente relacionarse con la parte física de la persona, pero si tú le enseñas a la persona Torah de Hashem, le estás metiendo con la parte espiritual de la persona, y eso es un nivel mucho más alto. Bilam también es muy probable que haya estado en ese nivel, en un nivel muy bajo,
relativo a su generación, que la generación de él estaba con Moshe Rabbeinu. Digamos, es suficiente para los goim tener un nivel de muy bajo, porque ellos no sabían nada. Entonces el profeta de ellos tiene que tener también un nivel muy bajo, como el que tenía Abraham Avinu cuando él vivió, porque no había con quién darle más, no había más que enseñar al resto. Eso, y por eso comparamos a Bilam con Abraham Avinu. Ahora, con respecto a la grandeza dentro de su pueblo, en ese tiempo, Moshe Rabbeinu era muy grande, porque nos sacó de Egipto. Y también la revelación, él nos llevó al monte Sinai, y ahí recibimos la Torá. Pero Bilam, como la gente que él entendía eran de un nivel muy bajo, él no podía llegar al nivel de Moshe Rabbeinu. Pero relativo a la generación de él sí, con su generación, él sí llegaba. Ahora también hay que entender otra cosa, que Moshe Rabbeinu, el trabajo de él llegó a la cima del trabajo y recibió, es una cosa que nunca hay que olvidarse, recibió las tablas, las primeras tablas, las tablas que él rompió cuando bajó del Ar Sinai. En unos días más, ya tenemos, la semana que viene tenemos el Ta'anit, es el 17 de Tamuz. Eso es ayuno, tenemos el ayuno y tenemos que pensar en eso y darnos cuenta en qué pasó ahí con el becerro de oro. Entonces, Bilam era, en ese sentido, no era muy arriba. Entonces, cuando uno dice que Bilam no tenía el alcance de Moshe, claro, es obvio, porque no tuvo necesidad de llegar a ese nivel. También tenemos que saber otra cosa, que Bilam, él trabajaba el mal. Hay que recordarse que muchos midrashim que decían que el Señor se iba a los cementerios a buscar tumá. Eso es muy parecido a lo que hay hoy en día con uno que se llama, ¿cómo se llama? Que existe en África mucho y que se fue a Latinoamérica también. Santismo. Santismo, ellos usan la tumá para revelaciones de tumá. Y tienen resultados. Y si nosotros escuchamos que Bilam hacía esas cosas, buscando tumá, se hacía tumat met, quiere decir que la gente, ese era lo que hacía Bilam. Pero hay que entender qué significa eso. Aquí en el mundo solamente hay dos cosas que son paralelas. Una es la bendición y otra es la maldición. La bendición nosotros le decimos brajá, y a la maldición nosotros le decimos klalá. Moshe Rabbeinu está por el lado de la bendición, pero Bilam no. Bilam está por el lado de la maldición, que es la manera que el mal funciona. El mal funciona por el lado de destrucción del mundo. Nosotros trabajamos por la edificación del mundo. Entonces Bilam, en ese nivel que estaba, se dice en la Torá que Bilam no tenía opción de decir bendiciones, solamente decir maldiciones, klalot. Él no podía darle, por ejemplo, no podía bendecir a alguien siempre y cuando no fuera bendito. Pero maldecir a alguien sí él podía. Y eso porque la maldición es la destrucción total. Uno tiene un pan y ese pan está seco, se pone seco, y van pasando los días y se empieza a transformarse en pedacitos de pan, en migas.
Esa es la descomposición. Esa descomposición de la forma ya es el comienzo de la clalá. La clalá es que una persona compró fruta para llevar a su casa y la fruta se echó a perder. Eso se llama clalá. Eso contrario a la bendición. La bendición es que yo tengo 1 litro de aceite y le reparto a toda una ciudad entera aceite, como pasó en los tiempos de los profetas. Eso es una bendición. Una clalá es que no hay. Yo conozco una persona que es bien, que en lugares donde ha estado, los países medio han quebrado. Él llegó, se fue la bendición. Llegó a otro lado, se fue la bendición. Y bueno, no quiero hablar de nadie, pero entonces en ese caso ese señor está conectado con las fuerzas de la maldición. La bendición es una cosa que cae, que se jala, se dice en hebreo. Y eso es algo que está en contra del judaísmo. Entonces lo que descubrió Bilam fue que Am Israel era bendito. Y eso fue lo que él buscó. Él buscó de qué venía esa bendición de Am Israel. Cuando hay un milagro, hay bendición ahí. Pero para conseguir bendición hay que trabajar el Gesed. Y eso él no lo tenía. Él tenía la Midat Adin. Entonces él fue a maldecir el pueblo de Israel, pero finalmente dijo una bendición. Esa bendición que él dijo, la gente Bilam, por ejemplo, Balak, le dijo, pero ¿cómo lo estás bendiciendo? Yo te traje para maldecir. Y muchos, ¿qué quería Bilam? Recuerden otra cosa, que Bilam era una reencarnación de Labán. Y Labán era el bien, era Labán blanco. El blanco refleja la pureza. Era el bien, pero era malo, porque era malo por dentro. ¿Y cómo se reveló ese malo por dentro? Porque dicen que el primer hijo se parece al mano de la mamá. La mamá era Rivka, y entonces la mamá de momento no. La mamá de Bilam era la mamá de Bilam, pero el hijo Esav era parecido a Bilam, a Labán. ¿Y cómo se reveló eso? Porque se reveló en Esav el rojo representa el mal. Ese rojo estaba en Esav. O sea, pero ¿de dónde salió? Estaba en Bilam, no en Bilam, estaba en Labán. Porque Labán era simplemente una cáscara de bueno, pero era malo. Era malo. Y ese estaba conectado con cuando después que murió se reencarnó en Labán. Así que Labán también, de ser malo, era malo. Y eso es para que entendamos a Bilam. Bilam era un profeta del mal. Ese cuento de trabajar en mal es algo muy antiguo. Los jajamim nos enseñaron que el primer hombre, Adán Rishon, él sirvió al mal. La ropa que Hashem le hizo ropa a Hashem, y era de la tela, era de la serpiente, era la piel de la serpiente. Y con eso él servía al diablo. Y el diablo, esto lo iba pasando generación tras generación. Nimrod lo tuvo.
Nimrod también era malo, malo de los buenos malos. Era muy malo, quería dominar el mundo. Hoy en día también quieren dominar el mundo los malos. ¿Cómo explicarles? Es una ley en la maldad, dominar al bien. En esta sarta de mentiras que vivimos hoy en día, eso se debe al mal. El mal es la mentira, porque lo enseñaron Hazal que el mal no tiene existencia. Es un virus que no tiene existencia, el virus. Estoy hablando del virus de la, ¿cómo se llama?, de la computadora. Es momentáneo, tiene principio y tiene fin y chao. Eso es, y eso era lo que quería hacer Nimrod, terminar con el bien que podía haber en el mundo. Y Moshe Rabbeinu discutió con él, con Nimrod, y lo venció. Sin pelea, sin nada, lo venció ideológicamente. Bilam vino a recoger eso. Bilam quería recoger la bendición que tenía Am Israel, que era lo que lo sostenía parado. Y eso es algo que, si Bilam lo buscó, y que Bilam tenía dentro de su alma, tenía a Labán, tendría que ser algo trascendental. ¿Qué es esa fuerza que tiene el pueblo judío, que hemos llegado año tras año, centenario tras centenario, milenio después de milenio, hemos llegado con la Torá hasta este tiempo, de todo lo que ha pasado? Hoy en día el milagro más grande que vemos es que podemos estudiar Torá aquí en este país. Mi rabino me dijo que había escuchado del Chazon Ish que si fuera por ellos nos degollarían y nos colgarían en el palo de la luz. ¿Cómo le llaman? No sé cómo se llama eso. Donde hay luces, pon las luces para que alumbren la noche. Ahí nos colgarían. Les molestamos enormemente, pero tienen un problema. Tienen un gran problema el mal. Que ellos no tienen energía divina para seguir viviendo. Entonces, ¿qué se hicieron? Esto lo aprendieron. Está escrito en la Torá también, pero lo aprendieron. Ellos nos chupan de nosotros. Los rabanim que habían hace 100 años en el mundo, parecen unos señores antiguos comparados a los rabinos que hay hoy en día. Los que hoy en día son gente moderna. Aquí, donde vivo yo, cada rabino tiene por lo menos 3 trabajos. Bueno, pensaba, tengo mi trabajito, tengo mi entrada, puedo sentarme a estudiar día y noche. No es lo que hacen. Quieren más. Entonces, eso es, el mal lo ha hecho así, está comiendo de ellos, está comiendo de todos nosotros. Ellos se hicieron un estado para protegerse. Este estado es para que se defienda el Erev Rav. El Erev Rav es la fuente del mal. Ellos fueron las almas que salieron del primer hombre durante los 130 años que Adán no tuvo relaciones con su mujer. Ese es Bilam. Bilam es ese Esav que trabaja la serpiente, pero que él demuestra que él es blanco. Él no es rojo, es blanco. El Señor en sentido es un mentiroso. Y Moshe Rabbeinu lo venció. Entró al horno y salió del horno vivo.
Eso es un hecho asombroso en la historia y en el momento. Él lo dominó, él le dijo, el mundo no son reglas, el mundo es un milagro. Y le dijo, en ese tiempo que era Nimrod, le dijo, bueno, entonces métete a este horno que tiene 1000 grados. Bueno, no tuvo otra opción, tuvo que entrar. Entró, estuvo y salió enterito. Esto teóricamente podríamos hacer nosotros también, pero no podemos porque primero nuestro enemigo está, pero no sabemos dónde está bien. Segundo, por otra razón, porque no tenemos fuerza por una cosa así. Parte de la destrucción de nosotros es lo delicado que estamos. Yo creo que no hay nadie que no tenga alguna enfermedad por ahí escondida o bien guardada en nuestra generación. La cosa no es lo que era antes, que tienen todo amarrado. Lo más probable es que si me sacan de aquí, a mí me van a mandar por ahí a picar piedra a lo mejor. Pero no les va a convenir mucho porque mi fuerza no está ahí, mi fuerza está en pensar. Se las van a arreglar para lo que piense algo. Pero ellos comen de nosotros. Y están comiendo de este estado y protegiéndose con él, porque así está escrito en Nimrod. Eso lo estudié yo del Leshem. El Nimrod, el Leshem dice, ahí en el Nimrod está escrito que quieren hacer Ir Umigdal, una ciudad y una torre. Dice el Leshem que esas dos herramientas son la parte divina que hay al final de las, ¿cómo se llama? De las Sefirot, que son Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Esos son los 6. Que le faltan 2, que hoy la gente hoy en día cuenta 40 nomás. Solamente cuentan 40. Pero ellos, lo que hacen con esto, ellos es como una especie de un balde, y hacen una torre que son estas torres que han visto, pero hoy en día le ponen una estrella de David, porque ellos sostienen que esos son los 6 lados que tiene la estructura del mal o del bien, y con eso ellos se defienden aquí. Entonces ellos quieren quedarse aquí hasta la llegada del Mesías, y ahí los van a ser destruidos. Pero ellos por eso no se nombran como país judío, ellos se nombran como Israel, cuando era el reinado malo. El reinado malo era de los reyes de Israel, el bueno era los descendientes de David Amelech. Todo eso es muy sabido. Entonces Bilam juega ese papel, juega el papel del jefe de los malos. Y este señor les pidió bendecir. Si voy a bendecir, y Balak se enojó con él, y le dijo algo así como: bendecir, insultarlo no lo insultes, pero bendecirlos. Y es verdad, lo que dice Balak es verdad. Bilam subió donde tenía que subir y les dijo: cuán buenas son tus casas. Había mucha sniut ahí, mucha sniut en las casas. A ver si me acuerdo de esto. Está escrito, a ver, déjeme ver cómo está escrito aquí en la Torah misma.
para no inventar mucho. Aquí estamos en... ¿Dónde estábamos? Por aquí mismo, a ver. A ver, está por aquí. Aquí dice Mishkan. A ver. A ver. En este momento no lo veo. Pero aquí, Matov Eshoneja Israel, yo creo que sí está escrito. Aquí también dice que tus casas son muy bellas. Y yo entiendo que eso fue lo que fue a buscar Bilam. Bilam lo que fue a buscar fue algo asombroso. Fue a buscar aquí, ¿no? Fue a buscar Mishkenoteja, aquí está, se los voy a leer. Matobu Eloqueja Jacob. Qué bueno tiene tu Dios. Pues yo, el Dios de Jacob. Mishkenoteja Israel. Y la Mishkenot de Israel, los asentamientos, como la palabra asentamiento, pero no es lo mismo. Señor, aquí hay dos cosas, aquí hay dos principios. Jacob, ¿qué es lo que está hablando? En Jacob está diciendo así: Mató lo que es Israel. Está hablando de Israel, está hablando de Jacob, perdón, Mishkenoteja Israel. Aquí está hablando de dos conceptos. El concepto de Jacob es el concepto del individuo. Y de Mishkenoteja es como el mahané, es la parte del pública. Y eso está hablando de Esav. Esav también fue público, siempre. Esas dos categorías están presentes aquí. Y lo que andaba buscando con estas categorías Bilam era conocer sobre qué está parado Israel. Y mire lo que dice aquí. Dice, a ver, la Shejinah era pública, nomás la que vieron aquí. Eso era Esav. Esav entendió que había Shejinah, pero no la entendió bien. Estas son las dos cosas. El mal trata de hacer eso. El mal trata de hacer Ir u Migdal. La Ir es el público y el Migdal es el ¿cómo se dice? El individuo. Aquí nos dice Ma Tobu Eloqueja Israel. Eloqueja Israel, Minuteja Israel, un minuto. Eloqueja son tus tiendas, tus casas. Nos dice Hazal que las casas de Israel estaban siempre hechas de tal manera que no se podía mirar de una ventana para la otra. Eso se llama recato. Había mucho recato. Y la otra cosa, ¿qué significa la otra cosa? La otra cosa es Esav. Esav es lo público. Digamos, las dos dimensiones que tiene Israel y Jacob están presentes. ¿Están presentes en qué? En los pilares de Am Israel. Y eso fue una bendición. Pero yo pienso que fue una bendición de tal sentido de que fue una revelación más que nada. Claro, le hice cosas buenas, por supuesto, porque era bueno. Bilam todo lo que quería hacer Bilam era conocer esto. Esta cosa sobre qué está parado Israel. Y esto, que está parado Israel y está parado Jacob, también el nombre Israel representa al pueblo de Israel. En cambio, Jacob representa al individuo de Israel.
En Jacob se posó la Shekhinah, en el mismo Jacob. En Israel, en todo Israel, en la unión de pedacitos. Bilam quería saber eso, y por eso fue hasta el último minuto para que Hashem le pusiera las palabras en la boca. Y Hashem se las puso, pero así que logró el Señor, logró entender cuáles son nuestros pilares, en qué está construida Israel. Y está construida en dos cosas, una en la Sniut y en la otra en la presencia de la Shekhinah, que es la Torah. Y eso fue lo que inmediatamente después, cuando Bilam lo retó y le dijo, pero ¿cómo hiciste eso? Le dijo, tranquilo, con esto tenemos todo arreglado, porque yo sé ahora cuáles son los principios de Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Le dio un consejo. Y le dijo a Balak, mira, le dijo Bilam, hacen la guerra a Israel, pero no convencional, una guerra con las mujeres. Tírale a las mujeres encima a ellos. Y ahí atacaron primero al hombre, primero al espacio, al medio ambiente, las viejitas que salían para afuera a ofrecerle mercadería, y adentro estaban las jóvenes, con la cual ellos hicieron lo que no se puede hacer, lo que destruye Israel. La Sniut se acabó. Y eso fue lo que logró Bilam. Y no se olviden de esto de Bilam, porque todavía tenemos mucho más que hablar de esto, si Dios quiere, la semana que viene. Bendiciones. Shabbat Shalom, Umeborach.